difícil de encontrar. Y naturalmente como abogado y abogado penalista, harto más difícil todavía. Abelardo de la Espriella. ¿Quién creyera que aquel jovencito de 21 años, es decir, hace aproximadamente 12 o 13, calculo que debe tener como 33 o 34, esté en las grandes ligas del derecho penal? Este es nuestro invitado. Bienvenido, doctor de la Espriella. Maestro, encantado de estar en su programa. Para mí es un placer siempre verlo y conversar con usted. Vamos a hablar de el derecho penal. Es penalista. Sí. Estoy haciendo el esfuerzo por serlo. Ajá. Soy un practicante de penalista porque en esto no se deja de aprender, se aprende todos los días. Pero fíjese, en su época, ¿usted qué edad tiene? Bueno, tengo 32 en este momento. Usted no me equivoqué. Soy del 78, segunda serie, 31 de julio del año 78. Así, es modelo 78. Pero segunda serie, ¿eh? Segunda serie. Eso que significa la mitad de año para adelante. Por supuesto. No me equivoqué entonces. No, estamos en ese rango, 32 tal. En la época suya existía el derecho penal con jurado de conciencia. No alcancé. A eso me habría encantado, la verdad. Yo fui un abogado que se formó en el marco de la ley 600. Y luego me tocó adaptarme a la reforma que sobrevino con la ley 906, que es la que conocemos como nuevo sistema penal acusatorio. De cualquier manera, como le decía antes, en esto nunca se deja de aprender y todos los días es un afianzamiento de la profesión. Es una profesión que a mí me ha llenado de satisfacciones, también de muchísimos enemigos y malquerencias, pero son gajes del oficio. Y quien quiera ejercer derecho penal y no esté dispuesto a ganarse enemigos, tiene que hacer otra cosa. Por supuesto es mejor tener amigos, pero esta es una profesión que le granjea a quien la ejerce muchísimas malquerencias. Abelardo, el derecho penal y la defensa de un acusado viene del derecho romano. Sí, por supuesto. Donde los jueces eran los grandes señores. Marco Tulio Cicerón. Claro, Cicerón. Es uno de los abogados más importantes de todos los tiempos, con unos discursos retóricos importantísimos. Ese es uno de los paradigmas del ejercicio de la profesión del derecho penal. Existían los tribunos que decían, usted es culpable, usted es inocente. Antes de Roma, en Grecia, existió una figura que se llamaba el logógrafo, que era quien asistía en un juicio público en donde a la persona se le acusaba de algo, al imputado. Ejercía, sin tener un título universitario, la labor de defensor, con fundamento en la lógica, en la sana crítica y en las reglas de la experiencia. Y luego vinieron jurisconsultos tan importantes como Marco Tulio Cicerón, pero además de eso, a lo largo de la historia, el derecho penal ha marcado la historia de la humanidad, es decir, la historia de la humanidad o la historia del derecho penal es la historia de la humanidad. Y el derecho penal ha marcado grandes hitos en la historia del hombre. Y hay unas defensas interesantísimas, por ejemplo, John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, defendió a los soldados ingleses que perpetraron la masacre de Boston. Pudo presentarlos como inocentes, algunos resultaron inocentes y otros les consiguió unas condenas muy bajas. Y luego de eso aspiró a ser presidente de los Estados Unidos. Esa es la muestra de que en un país civilizado no se confunde al abogado con su defendido y se tiene perfectamente claro que todo criminal tiene derecho a una defensa. ¿El defendido siempre es inocente? No siempre, pero esa no es una función propia del abogado. El abogado tiene que ejercer su oficio como lo hace un médico. El problema consiste en querer relacionar al abogado con su cliente. Ustedes no juran por ningún Hipócrates. No. Nosotros somos auxiliares de la justicia. El problema está en no mentirle a la justicia y en no armar un proceso lleno de falsedades. Ese es otro asunto. Pero no se puede confundir al abogado con su cliente. Y eso es muy propio de los países subdesarrollados. En los países civilizados, entre más compleja es la defensa, entre más problema tiene el defendido, más señalado y el crimen que se le imputa es peor, más prestigio tiene el abogado. Y entonces lo que ha creado eso en un país como el nuestro es que abogados muy reputados utilicen testaferros para hacer ciertas defensas. Y en público... Esa es una acusación. No, por supuesto, pero no estoy dando nombres concretos. El país sabe exactamente quiénes son. Claro, entonces yo puse de moda poner la cara en los procesos. Porque a mí no me cabe en la cabeza que uno le reciba un proceso a alguien, ponga un segundón a firmar y asista a un cóctel a hablar pestes del proceso que está llevando y por cuenta del cual se compra el mercado de la casa. Entonces usted es un abogado y jurado de conciencia. No, yo lo que soy es un abogado que no es vergonzante. En Colombia hay muchos abogados vergonzantes.
que reciben procesos, que ponen a firmar a segundones, que no dan la cara, cobran grandes honorarios y además hablan mal de sus clientes en la calle. Y eso me parece francamente deleznable. Sí, pero Belardo, el jurado de conciencia es la esencia de la defensa en el derecho penal, en el mundo entero. ¿Por qué se abolió aquí? Bueno, nosotros tenemos un sistema penal acusatorio en donde afortunadamente con todas sus falencias y todos sus problemas se ha superado muchísimas problemas que generaba el antiguo sistema penal acusatorio, entre esos la celeridad, por ejemplo. Un proceso antes podría durar 6, 7 años, ahora hay unos términos muy expeditos para resolver la situación, todo es público, se acabó la habladera de paja y la habladera de carreta, todo el asunto es muy técnico. Esos discursos 20 julieros ya no se pueden tirar, hay que concentrarse en la práctica de la prueba, en controvertirla y tal. Pero efectivamente los jurados de conciencia se suspendieron porque había un problema cultural muy grande, pero eso fue una reforma que tiene aproximadamente ya 30 años. Yo no alcancé a verla desafortunadamente. La longevidad no quiere decir que sea buena. No, no necesariamente. Pero en el derecho penal europeo o en el anglosajón puntualmente existe el jurado y esa fue una institución implantada también en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, cuando se selecciona el jurado, la defensa puede participar en esa selección, junto con la fiscalía. Claro. En la selección puede rebotar a un jurado porque claro, no le conviene. porque y le hacen el examen y así todo. Es, tal cual. Y si sabe del proceso, no puede estar participando entre los 12 del jurado de conciencia, que el que conozco yo, que es el norteamericano. Ahora, ¿qué pasa con el jurado de conciencia? Que el jurado de conciencia definía y fallaba precisamente de acuerdo a su conciencia y buscando que se planteara una duda. Pero cuando estamos ante un juez que es un profesional del derecho, que conoce la técnica, que además conoce los principios legales, estamos frente a una persona que tiene más capacidad para discernir si efectivamente nos encontramos frente a un culpable o a una persona inocente. Y eso también es muy garantista, al final de cuentas. Le voy a hacer una pregunta. Si no hubiese jurado de conciencia, sino ese juez omnipotente, que conoce el derecho, que sabe perfectamente delimitar entre la culpabilidad y la inocencia, O.J. Simpson hubiera sido absuelto. Es que el tema de hoy, inciso, fue excepcional y fue probatorio desde todo punto de vista. Se practicaron varias pruebas y una de esas pruebas, en uno de los guantes que se encontraba en la escena del crimen, no le cupo la mano. No era de la talla de la mano del señor O.J. Simpson. Luego entonces allí se planea o se planteó una duda y el fallo de culpabilidad o responsabilidad de una persona debe estar exento de cualquier duda. Es decir, para condenarse requiere que no haya la menor duda. Pero para absolver con la mínima duda, la persona resulta o puede resultar inocente. Porque esa es una regla, porque eso está fundamentado en aquel viejo aforismo que dice que es mejor condenar a un culpable. Y los inocentes, etc. Exacto, que sacar a un culpable que condenar a un inocente. Abelardo, 3 años más tarde, el hombre que lo exoneró, el Dream Team de abogados que tuvo, por el guante que no le cabía en la mano. Ese guante ha podido ser suplantado o no, que fue lo que... Pero eso había que probarlo. Había que probarlo, ok. Había que probarlo. Inocente O.J. Simpson. Van al proceso civil y lo encuentran culpable. Bueno, porque opera de forma diferente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se puede ser... No mataste. Se puede ser no culpable, pero responsable civilmente, cosa que no ocurre en Colombia. Pero entonces la función del abogado no es solamente tratar de buscar la absolución del defendido, que es el escenario ideal siempre y cuando el material probatorio lo permita. Es también buscar el mal menor cuando se sabe y está probado que la persona cometió el delito. Hay una culpabilidad. Exacto. Una pregunta, Abelardo. Usted siguió el proceso de O.J. Simpson, que duró muchos meses. ¿Lo siguió? Fantástico, es que es apasionante. 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 Okay. Marta, la fiscal, dicen que falló allí en algunas cosas. Si usted hubiese sido parte de ese jurado de conciencia de 12 miembros y los 12 miembros no hubiesen sido 9 de raza negra, ¿usted hubiese exonerado a O.J. Simpson? No, es que si yo hubiese hecho parte de ese jurado de conciencia y mi opinión era solitaria. ¿Usted mató o no mató a O.J. No, la justicia ha dicho que no, yo soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho. Sí, porque es que esa es una perversa costumbre que hay en Colombia. No, que no sé quién es un bandido, que no sé quién, pero un momento, hay un fallo. Sí, claro. Entonces, para unas cosas se exige el respeto del Estado de Derecho, pero cuando se trata de respetar las decisiones del Estado, la gente las desconoce. No, señor, uno tiene que ser consecuente y coherente. Yo respeto las decisiones
del aparato judicial en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier jurisdicción del mundo, y hay que acatarlas porque las decisiones de los jueces se acatan y hay que respetarlas. Cuando regresemos, ustedes se dan cuenta porque este joven fue abogado a los 21 años, tiene una locuacidad excelente y sabe manejar muy bien el derecho penal, acusatorio o defensorio es una No, palabra. inquisitivo es el anterior. Inquisitivo Pero es el viejo anterior. sistema. O el viejo sistema. Cuando regresemos, le haremos una pregunta al doctor Abelardo de la Espriella. 32 años en julio cumple 32 años. 33 cumple en julio. 33 cumple en julio, perdón. Sí, él está de acuerdo con la acusación por parte del Estado contra un eventual culpable o inocente, y si no es mejor, el sistema anglosajón en que el Estado tiene que probar que Pedro Pérez es el culpable, y aquí no se, aquí es culpable de facto. Vamos a ver qué dice Abelardo cuando regresemos, no se vaya. Bienvenidos a De Frente con Mike, con el doctor Abelardo de la Espriella, abogado penalista. Yo no sé si usted me entendió, pero aquí por sospechas, o debe haber otra palabra, similar, va usted a la cárcel. Bueno, pero es que... Entonces usted tiene que probar su inocencia. No es que la ley habla para que proceda la medida de aseguramiento que existan dos indicios graves que puedan indicarle a la autoridad judicial que efectivamente se pudo eventualmente cometer un delito. Pero estoy de acuerdo con eso, es decir, en Colombia se le detiene a la gente mientras el proceso se desarrolla. En países como Estados Unidos se puede pagar una fianza por los delitos más terribles y la persona concurre cuando sea necesario, con un brazalete se asegura que no escape y tal. Y a mí me parece que eso debería aplicarse en Colombia, pero eso no es un problema de los jueces o de los fiscales, es un problema de la ley. Porque los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les indica que hagan, y la ley está instituida tal cual la conocemos. Si queremos que haya fianza, que la gente vaya presa solo hasta el final del proceso, pues hay que proponer una reforma al Congreso. En el Congreso ¿Cuál de es la su República. veredicto sobre eso? Bueno, que me parece que sería muy sano. Primero, porque le evitaría unos Reformar gastos. la actual ley. No, pero con unos aditamentos. A mí me gusta el nuevo sistema penal acusatorio, porque es un sistema muy expedito, es muy rápido. Si la fiscalía no hace el trabajo rápido, la persona queda por fuera del proceso, el proceso cesa contra la persona, y eso obliga a la autoridad judicial a trabajar de forma disciplinada, contundente y clara para llevar ante los tribunales a quien quiera procesar. Abelardo, a usted lo criticaron mucho porque usted fue abogado de muchos parapolíticos. A mí me han criticado por todo, pero... No, pero vamos a circunscribirnos a esa crítica. Usted sabe que lo criticaron por eso. Bastante. Bastante. Los parapolíticos todos estaban en la cárcel. Sí. ¿Y qué se les probaba? No, pero es que en el caso de los parapolíticos, la Corte Suprema ha venido aplicando la ley tal cual está. Porque una cosa es que no nos guste lo que están haciendo, una cosa es que no nos guste la ley y otra cosa es que los funcionarios deban aplicarla. Les repito, ellos deben aplicar la ley tal cual está. El funcionario que no aplica la ley como está, pues simplemente se mete en un problema penal o un problema disciplinario y termina sancionado o preso. Ellos deben aplicar la ley. El problema no es de los operadores judiciales, el problema es de la ley. La ley hay que reformarla y los competentes para eso son el Congreso de la ¿Cuántas República. reformas desde que usted es abogado ha tenido las leyes de justicia en Colombia? Bueno, muchísimas, pero el sistema se ha reformado 2 veces. Pero es que somos un país en evolución. Somos un país con una historia republicana de 200 años. Ajá, bueno, ¿y quiénes más en Indoamérica tienen más de 200 años? Muy poco. No, está bien. Pero a diferencia nuestra, los Estados Unidos, por ¿Cuántos ejemplo... años tiene Inglaterra? No, pero bueno, Y si Robert Cover dijo, tráigame ese taburete, esta es la Constitución de Inglaterra. pero eso es otro tema. A diferencia de los norteamericanos, por ejemplo, o de los colonos norteamericanos, allá se transportó y se trasladó la sociedad tal cual estaba. Las instituciones la transportaron. Aquí hubo un mestizaje no solamente de personas, sino un mestizaje de leyes. Aquí tenemos un revoltijo de leyes que han venido de toda Europa continental y ahora de parte de la Europa insular. Entonces, esto es una colcha de retazos que algún día habrá de decantarse. Yo espero que así sea. Usted me mencionó al presidente Adams. Antes de ser presidente fue defensor por el asunto de los Pilgrims en Nueva Inglaterra. Jorge Eliezer Gaitán, saliendo de una defensa memorable, lo asesinan el 9 de abril de 1948. Las defensas
de Jorge Eliezer Gaitán era memorable, era un gran político, era un defensor, un penalista, pero yo creo que el derecho penal y la política no deben mezclarse. ¿Y sabes por Son qué dos cosas por qué diferentes. era grande? Porque tenía que convencer Claro, a la sociedad representada en esos tribunos que había allí, que era ese tribunal de honor, así es, de que el tipo era inocente o culpable por mayoría de votos. así. Hoy día el juez es el que determina Sí, eso. pero el juez tiene un conocimiento que esos jurados de Pero es conciencia omnipotente. no, porque tiene que respetar la Constitución y la ley, y es allí cuando el abogado debe entrar a garantizar que al cliente, al procesado, se le respeten sus garantías procesales y constitucionales. Es por eso que somos los abogados quienes revestimos de legalidad el proceso penal. Un proceso penal sin abogado es como un cuerpo sin vida, porque somos nosotros los que Es como garantizamos una que se le... prostituta sin cama. Bueno, no quería decir eso, pero el ejemplo aplica. Estoy de Pero, acuerdo, ok. estoy de acuerdo. Entonces, si usted se da cuenta, Abelardo me perdona, el jurado de conciencia lo componen 5, 7, 9, 12 hombres. En los Estados Unidos son 12. Sí, así es, Así que hay pares. así es. Por lo menos se necesitan 2 para No, que haya una mayoría. no. O una unanimidad. No, debe haber unanimidad. Ok, unanimidad. Si en uno algunos, solo, en algunos estados existe la si mayoría. uno de los 12, no, pero para delitos federales no. Cuando se trata de delitos federales debe haber unanimidad. Ok. Si hay uno solo que no esté de acuerdo, se cae el veredicto de culpabilidad. Fíjese eso, se cae el veredicto de culpabilidad, un 12avo representa la inocencia o la culpabilidad. Sí, pero sería complicado un jurado de conciencia en un país tan complejo como Colombia. Sería muy complicado. A mí me parece que como estamos bien, lo que hay que hacer es reforzar la policía judicial, el programa de protección a víctimas y testigos y meterle plata al aparato judicial para que puedan sacar adelante el nuevo sistema penal acusatorio que, repito, tiene una gran bondad. Y es que ya no es el mismo fiscal el que califica el sumario, el que asegura. Entonces un fiscal que hace una investigación terminaba enamorándose de su propia obra y acusando a la persona. Ahora no, ahora debe ir ante un juez para que el juez le autorice. ¿Sin si veredicto alguno? antes, ¿Sin no, pero recomendación? iba a jueces antes, iba a jueces, pero ahora el fiscal debe ir ante un juez que le autorice la medida de aseguramiento y que le autorice la formulación de imputación y la acusación. Entonces se dividieron las tareas y ya no es ese fiscal todopoderoso quien tiene en sus manos la libertad y la vida de una persona. No se olvide que la Fiscalía emergió solamente hace 20 años. Así es, pero es que 1991, venimos con mucho Constitución. rezago y estamos depurándola, pero creo que vamos Y bien. no se olvide, mi querido doctor Abelardo, que la Fiscalía en todos los países desarrollados del orbe depende del Poder Ejecutivo. Sí, pero esa es una cosa con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber una política criminal de Estado. ¿Por qué? Pero un fiscal no puede ser un fiscal de bolsillo del gobierno de turno. Acuérdese de No puede ser. Jacques Sí. con Dreyfus. No puede ser, no puede ser. No puede Pero ser. en todos los países que usted me ha dicho Eso que no tienen- significa que esté bien porque es una cultura diferente. Pero creo que el poder político debe estar apartado por completo de la aplicación de justicia. No hay nada que le cause más perjuicio, más daño a la aplicación de una justicia real, material y verdadera que la intervención de la política. La política está por fuera del mundo del universo jurídico y espero que nunca se plantee una reforma como esa que se pretende de hacer de la Fiscalía un apéndice de la Presidencia de la República. Me parecería fatal. Apéndice no, parte de la Presidencia de la República. Técnicamente es lo apéndice mismo. es una cosa diferente. Técnicamente es lo mismo, pero me parece que la justicia debe seguir conservando su majestad y su independencia. Y no en todos los países del mundo es así. Hay países muy importantes y civilizados en los cuales la Fiscalía no depende directamente del Nómbreme presidente. dos. Alemania, No me diga usted que la señora Merkel no depende de la al Fiscalía. Procurador General, que allá se llama la figura del Procurador General. En Estados Unidos sí. También te llama procurador en Estados En Unidos. Estados Unidos, el Dice que presidente de la República Nomina. nomina al Pero que es el fíjese- ministro de Justicia. Pero, un momentito. Pero fíjese quién le da la luz verde al nombramiento. El Poder Legislativo. Sí, me parece muy bien, además, me parece un ejercicio interesante. Pero allá los fiscales no los nombra el Procurador General. Los fiscales son elegidos popularmente, algunos de distrito, y otros de las cortes de apelaciones son elegidos. Esos son, Abelardo, los fiscales federales y Federal, los jueces. Y los federales. jueces también son Pero es que el elegidos. sistema americano es casi que perfecto, porque hay una independencia absoluta de la rama judicial frente al Poder Ejecutivo. Y es como debe ser. Y tan independiente fue de que determinaron quién fue el presidente de los Estados Unidos, si Bush o Gore, cuando Claro. la elección de la Florida. Claro, y tan determinante fue
que en su momento, también cuando el escándalo de Watergate, iban a tomar cartas del asunto y antes de verse abocado a un juicio como ese, Richard Nixon terminó renunció saliendo. un presidente en 1972. Pero porque hay respeto por las instituciones. Y nosotros, en vez de estar atacando nuestras instituciones que están haciendo su trabajo, porque lo que hace la rama judicial es su trabajo, debemos apoyarlas aquella célebre frase, y fortalecerlas. prefiero un cementerio en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Sí, pero yo no creo en eso, por varias razones. Creo que a una persona le puede ir mejor en los Estados Unidos que en Colombia. Allá está más avanzada la aplicación de justicia, aquí estamos en desarrollo. Y creo que eventualmente podría ser más garantista. Pero ese es otro tema. Hay cosas buenas de uno y de otro lado. Cuando regresemos al último segmento de Frente con Mike, con el doctor Abelardo de la Espriella, le haremos ciertas preguntas, todas improvisadas como el desarrollo de este programa, sobre si él se siente cómodo defendiendo a la gente que está defendiendo y a veces recibiendo los latigazos de mis colegas con una mediatez en la determinación de culpabilidad o inocencia, mucho antes que los jueces determinen si es culpable o inocente el preso. No se vayan a venir. Doctor Abelardo de la Espriella, sabe lo que yo a veces, y a mí me duele, porque son colegas, toman partido en cuanto a que Pedro Pérez, por dar un nombre, perdónenme si hay un Pedro Pérez, es culpable o inocente antes de que lo determinen los jueces. Usted que es tan defensor del sistema penal acusatorio, cuando llega una defensa que está llevando usted a cabo ante los jueces y ha tenido 30 horas permanentes de laceramiento por parte de mis colegas, ¿eso es bueno? Bueno, el problema es que los medios de comunicación se transformen en tribunales. Eso es fatal. Pero la obligación del abogado que defiende una causa es salir a dar las explicaciones que se le exijan por parte de los medios de comunicación. Usted tiene dos tribunales. Los medios no. No, lo que pasa es que yo creo que los medios terminan influyendo muchísimo en la aplicación de justicia. Porque quien tiene la decisión en sus manos se deja influenciar por un editorial, se deja tocar por un comentario, por un programa de televisión. Entonces allí cuando el abogado litigante debe tener perfectamente claro que es muy importante socializar el asunto ante los medios, para que si bien no ayuda o no lo ayuden a uno, no lo ataquen por desconocimiento, porque la mayoría de las veces la gente hace juicios a priori desconociendo la realidad procesal. Me ha tocado mucho, entonces uno se sienta con el periodista y le dice, mira, lo que está pasando es esto, y la visión cambia, y uno sale a dar sus explicaciones. Fíjense que usted es defensor del sistema penal acusatorio colombiano, que nos rige, y sin embargo, si usted está en un país como los Estados Unidos, y ese medio influye con uno de los jurados de conciencia de los 12, usted inmediatamente lo descalifica. No, es que a los jurados en Estados Unidos los aíslan por completo. Los encierra en un hotel con un agente de afuera. Exactamente, pero eso es posterior, cuando se escogen. Ah, sí, claro. Pero antes de escoger le preguntan, sí, están doctor sometidos. Abelardo, ¿usted pero conoce el proceso? Eso no podemos evitarlo, así como el derecho evoluciona, y la vida y el comportamiento humano evolucionan en la medida en que los tiempos cambian, la ciencia del derecho también ha trascendido a los medios de comunicación, y debemos adaptarnos a esos nuevos retos y a esa nueva situación. Y lo que tiene que hacer el abogado, que muchos abogados se esconden, no le salen a los medios, todo lo contrario, hay que salirles a explicarles cuál es el fondo del proceso y de ser necesario no solamente defender al cliente en los tribunales, sino también ante los medios de comunicación. ¿Usted defiende, doctor Abelardo, con los códigos o con su conciencia? Yo defiendo con la ley. El parámetro para definir mi profesión, aparte de la pasión profunda que siento por el trabajo que hago, porque el motor del trabajo de un abogado litigante es la pasión. Un proceso nuevo es como un nuevo amor. Es una locura indescriptible. Usted es un polígamo del derecho. Total, estoy de acuerdo. Cada cierto tiempo me vuelvo a enamorar y me enloquezco y me apasiono con un proceso nuevo. Y lo llevo a buen puerto. ¿Cómo le va a JJ Rendón ahora que usted lo está defendiendo? Pues muy bien, vino al Carnaval de Barranquilla. Lo traje por primera vez al Carnaval de Barranquilla. ¿Ahora? Quedó fascinado al Carnaval de Barranquilla. Quedó encantado en el Carnaval. Pero ya tiene pasaporte. Está bien, es que el problema se ha determinado que no había tal falsedad. Y estamos averiguando porque parece ser que lo que hay de fondo es más complicado
Es lo que pensamos, pero en su momento haremos público eso ante los medios de comunicación y presentaremos las respectivas denuncias y quejas disciplinarias a las que haya lugar. En eso estamos. Entonces, en el trasfondo de JJ Rendón hay algo diferente a que el pasaporte Pero no ¿cómo no servía. puede haber algo diferente cuando hay de por medio un tirano como el señor Hugo Chávez? Que es un tirano. Cuando se desconoce la democracia... Eso significa que el tirano, señor Chávez, que dice usted, fue quien que digo yo que es un tirano, eso lo dice todo el mundo. No, pero fue quien Ah, indujo ok. a que las autoridades colombianas hicieran lo que hicieron. Reserva del sumario. Estamos investigándolo. Una cosa, maestro, antes de irnos, me hubiesen dicho, tengo muchas corbatas en Bogotá, habría traído una de saber que No, no importa, usted sabe que usted puede venir hasta en cuero si quiere. Bueno, fantástico. Esas son las cosas buenas de estar en Barranquilla. Sí, señor. Bueno, fíjense ustedes, a los 21 años le dieron un diploma de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá como abogado. Y 12 años después sigue dando lora. Y se enfrenta a todo el mundo porque no le tienen miedo a nada, porque los códigos dicen, este es el procedimiento, y no son los colegas los que determinan la culpabilidad o inocencia de alguien que infortunadamente está en la cárcel. 1.000.000 de gracias a Abelardo, le deseo la mejor de la suerte. Muchas gracias. Y usted sabe que en estos procesos desafortunadamente hay una gran cantidad de gente que es enemiga, Así es. porque hay pros y contras, Sí, sí, muchísimas. Pero banales totalmente muchas Pero veces. no hay felicidad que se pueda comparar con el hecho de poder resolverle un problema a un cliente o sacar a alguien de la cárcel. La felicidad es indescriptible. La pasión del derecho, eso es lo que nos mueve definitivamente. Si estuviéramos en un escenario diferente, yo hubiera cotejado esas palabras en otra forma, pero aquí desafortunadamente no puedo. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.